¿Qué es la PROSOC? ¿Qué es la PROSOC? Mira, la PROSOC es un organismo público descentralizado que depende de la Secretaría de Bienestar Social de aquí de la Ciudad de México. La PROSOC fue creada hace ya 35 años, el 25 de enero de 1989, y es la única autoridad en el país que regula todo lo que pasa al interior de una unidad habitacional. Perfecto. Esto, para tener un poquito más claro, es: yo compro un departamento, tengo vecinos arriba y abajo, la PROSOC es la que me ayuda a regular la convivencia entre mis vecinos, por así decirlo. Mira, existe una ley de propiedad en condominio de inmuebles del Distrito Federal. Esta ley fue creada inicialmente en el 98 y las últimas reformas datan casi ya de 11 años. Entonces, esta ley a nosotros nos permite ser vigilantes de la aplicación de esta misma ley, que regula que una vez que tú eres por un notario público constituido en un régimen de propiedad en condominio, es decir, vives en condominio con demás vecinos, te aplica la ley. Entonces, ¿qué te dice la ley? La ley te invita a llevar sana convivencia y te invita por ley a que te organices y registres tus administraciones ante la Procuraduría Social. Perfecto. Vamos desde el principio. ¿Qué es una administración? Una administración. Mira, una administración, la PROSOC y la misma ley reconoce dos tipos de administraciones. Tú puedes ser administrador condómino o administrador profesional. Un administrador profesional externo que es certificado por la misma PROSOC. Es decir, los vecinos se van a organizar y se lleva a cabo una asamblea general donde van a elegir si quieren que los represente y los administre un vecino, que sería en este caso un administrador condominio, o bien otra persona que esté certificada que no viva en el condominio exclusivamente. Perfecto. ¿Esta certificación que puede obtener un administrador externo, ustedes la otorgan? ¿Quién la otorga? La PROSOC la otorga. Puede ser cualquier ciudadano de aquí, de la Ciudad de México. Es una convocatoria que se publica inicialmente a principios del mes de enero de cada año, y se establecen ciertos requisitos. Pasas una certificación, un curso, una evaluación, tienes que tener casi el más del 80% de los reactivos y se te da tu constancia como administrador profesional. Esto te permite que tú puedas administrar cualquier condominio en la Ciudad de México, no exclusivamente que tú tengas que vivir en ese condominio. Perfecto. Estos servicios obviamente ellos los cobran y ellos cotizan sus honorarios. Sí, mira, la certificación tiene un costo, es un derecho, un pago de derecho que son 3,000 pesos. La certificación, salen los calendarios, cada mes tenemos el procedimiento para certificar interesados, y llevamos 12 jornadas de certificación en el año. Un promedio de casi 1,200 administradores se llegan a certificar con PROSOC. ¿Cuántos administradores tienen registrados en la ciudad? Ahí te va. Primero te quiero decir el dato de cuántas unidades habitacionales hay en la ciudad. Aproximadamente tenemos registradas 10,000 unidades habitacionales. Esto quiere decir que casi el 4.2 de los habitantes de esta ciudad vivimos en un condominio. ¿No? Entonces, contamos con 1,200 que nos ayudan a darle cobertura casi a 3,000 unidades habitacionales. Pero nos falta mucho. Casi los ciudadanos no conocen qué es la PROSOC, qué es la ley de propiedad en condominio. Muchos te preguntan si verdaderamente están obligados a registrarse. Y sí, efectivamente sí, porque hay una ley de propiedad en condominio. Ok, perfecto. Entonces, un poco para resumir números, hay aproximadamente 10,000 familias, por así decirlo, que viven en un... 10,000 unidades habitacionales. Unidades, unidades perfecto. Esto multiplicado por el número de departamentos que hay en cada condominio. Casi 4.2 millones de personas. Es decir, la mitad de la Ciudad de México vive en un departamento. ¿Qué requisitos se necesita o cuál es la definición de un condominio? O sea, ¿cuál es la definición de vivir en un condominio? Si yo vivo en una unidad de departamentos, o sea, ¿yo cómo sé como ciudadano que vivo o que necesito un administrador? Exacto. Así es. Mira, como te decía inicialmente, un notario público es el que constituye la escritura. Él otorga una escritura de un régimen de propiedad en condominio. Tú, como en términos coloquiales, ¿cómo lo distingues? Unidades privativas y áreas y bienes de uso común. Es decir, cuando yo tengo estacionamientos, ¿no?, de mis vecinos, hay 20 cajones, 30 departamentos.
tengo escaleras, tengo azoteas, tengo elevadores, son áreas de uso común. Y ahí es cuando tú dices, yo vivo en un condominio. Y solamente tenemos a 1,200 profesionales administradores. Solamente por año hemos subido la meta cada año, pero ahorita cerramos con 1,200 el año pasado. El objetivo es llegar a los 10,000. El objetivo es tener la cobertura total. ¿Qué facultades tiene el administrador? Porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con testimonios o digo, el principal problema es que no quieren pagar el mantenimiento, porque alguien que no vive aquí me viene a decir qué hacer, ¿no? O sea, digo, ustedes los preparan, ¿no? Como comentaba, los certifican, tienen un curso, y este curso y este documento, este poder que les dan, ¿qué dientes le da a los administradores? Ahí te va. Mira, primero en el curso se les explica algo y se les pide algo. Que sean administradores con un rostro humano. O sea, que sean empáticos. Porque la vida no es lineal. Tu ingreso personal no es lineal. Entonces debemos entender primero esa parte para nosotros estar pagando un mantenimiento. Que como bien lo decías, en algunos casos es mucho más caro por el tipo de condominio privado que una unidad habitacional que es de interés social. Entonces, un administrador, insisto, lo tiene que nombrar los vecinos en una asamblea general. Tiene que contar con su registro emitido por la PROSOC, ya seas administrador condominio o administrador profesional. Una vez que cumplas con esos requisitos, lo que hemos visto durante estos 2 años de gestión de la Procuradora Social es que la morosidad automáticamente baja. Porque tú dices, oye, ¿yo por qué le tengo que pagar a esta persona si no tiene un registro expedido por la PROSOC? Entonces nos hemos encontrado casos que hasta un 50 y 70% baja el tema de morosidad. Ahora, la ley te dice, tú eres un condominio o un poseedor, yo rento un departamento. Ok. Por ley yo estoy obligado a pagar mi mantenimiento. Si yo no tengo un administrador registrado por PROSOC, lo que recomendamos nosotros por ley es que consignes tus pagos de mantenimiento. Es decir, aquí en la Dirección de Consignaciones Civiles del Poder Judicial, que está ubicado en la avenida Patriotismo 230, aquí en San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, te expiden un billete de depósito y tú no dejas de cumplir con la ley, aun y cuando no tengas un administrador registrado. Sigues pagando tu mantenimiento mensualmente. ¿Sí? Okay. Ya que tengas el administrador registrado, este administrador con el registro del PROSOC se presenta en esa dirección y cobra todos los billetes de depósito que todos los condominios estuvieron consignando. Ok, perfecto. ¿Vale? Los vecinos normalmente dicen, ¿por qué tengo que pagar mantenimiento? Así es. ¿De qué sirve un mantenimiento? ¿Cuál es el objetivo de pagar un mantenimiento? El objetivo es que le des mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento idóneo, preventivo, a todas las áreas y a todos los bienes comunes de tu unidad, de tu condominio. También pagas servicios, ¿no? Incluyes Seguridad. Servicios, incluyes agua, ¿no? Incluyes prediales, incluyes seguridad privada, incluyes jardinería, incluyes mantenimiento de elevadores, impermeabilización, etcétera, etcétera. ¿Y el pago de honorarios del administrador? Y el pago de honorarios, que cuando es el caso del condominio, el condominio lo hace totalmente gratuito. Okay. No establece un pago, un cobro de un honorario. Cuando es un administrador profesional, él te hace una propuesta técnica y económica que te convenga al condominio, y si lo contratas, haces un contrato de prestación de servicios y te establece un cobro de honorarios. Okay, vamos a hablar un poquito sobre un millennials que estamos empezando a rentar, ¿no? Por ejemplo, yo llego a un edificio en el centro de la ciudad y me dicen, la renta es de 7,000 pesos más 2,000 de mantenimiento. ¿Esto es legal? Esto es legal siempre y cuando, ahí te va, tengas tu administración registrada y en una asamblea general se haya determinado tu cuota fija de mantenimiento. Okay. ¿Esto lo tengo que absorber yo como inquilino o el dueño? Es que varía. De repente en los contratos de arrendamiento el que te renta te dice, pues ya te incluye el mantenimiento, lo pago yo directo. Es decir, que te lo retiene. Okay. O si no te dice, a mí nada más págame de renta, pero el mantenimiento es tanto y tú lo pagas directamente. Eso ¿no? tiene Por que eso la ley aplica para condominios y poseedores. Ok, las perfecto. Obligaciones de vivir en un régimen de condominio. ¿Hay un máximo que se pueda cobrar de mantenimiento? Mira, la cuota de mantenimiento se establece de 2 formas. Se establece por una cuota fija o se establece por indivisos. ¿Qué son los indivisos? Pues si yo comparto con demás vecinos áreas comunes, pero mi departamento es más grande que el de mi vecino,
digamos que porque yo tengo un roof garden, ¿no? Entonces, en teoría tendrías que pagar un poquito más de mantenimiento. Pero muchas administraciones no se meten en ese tema de hacer el cálculo. Y entonces llegan a la determinación de decirte cuota fija. Por los espacios comunes. Así es, pero lo que hace es se determina una cuota fija haciendo un prorrateo de todo el pago de servicios que requiere el condominio. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, cuando hay una disputa, por ejemplo, que no quieren pagar algún vecino, muchos se quejan de, es que yo sí pago, pero mi vecino no está pagando. El administrador, por ejemplo, ya sobrepasa las capacidades que tiene el administrador sobre el tema. Se pueden venir a quejar a la PROSOC. ¿Cuál es el procedimiento si yo soy un vecino inconforme? Así es. Lo dijiste correcto en el término, quejarme, inconformarme, ¿no? Entonces, el vecino puede iniciar un procedimiento que nosotros aquí conocemos como la queja condominal. Es decir, es un procedimiento conciliatorio, porque así fue creada la Procuraduría Social, como un organismo conciliatorio. Okay. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos entre vecinos administradores o poseedores. Es decir, yo te voy a decir, oye, vecino, debes 2 cuotas de mantenimiento o 3. Pues lleguemos a un acuerdo y firmamos un convenio, que ahí puedes establecer pues las condiciones de ponerte al corriente con el pago de mantenimiento. ¿Y si no quieren pagar? Si no quieren pagar, ahí te va. En ese mismo procedimiento queja condominal se dejan a salvo los derechos de las partes. Y entonces el administrador puede iniciar un procedimiento de sanción económica, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado cerramos casi con 127 procedimientos de sanción. Entonces, esto nos generó casi 162,000 pesos en sanciones. Y las sanciones pueden oscilar de 1,000 pesos a 10,000 pesos. Y la media que hemos tenido en sanción ha sido de 7,700 pesos. ¿De qué depende la cantidad de sanción? De los montos que tú lleves o de los meses que tú adeudes. Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros siempre? Que te pongas al corriente y que te acerques a tu administración registrada. ¿Sí? Para que no llegues a esta instancia de que te tengamos que sancionar. Yo como vecino, ¿cómo sé, independientemente que llegue una persona y me diga, yo soy un administrador registrado en la PROSOC, ¿no? Digo, bueno, pues yo soy fulanito de tal, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo yo puedo confirmar que mi administrador está registrado ante la PROSOC? Mira, hay 2 vías. Como te decía, está el administrador condominio. Nosotros como PROSOC le damos cobertura a 15 alcaldías. Milpalta no, porque no cuenta con infraestructura de condominios o unidades habitacionales. Okay. ¿Vale? Y tenemos 6 oficinas desconcentradas en toda la ciudad. Estas oficinas desconcentradas se reparten ciertas alcaldías. Te pongo un ejemplo. La que tenemos en estas instalaciones le da cobertura a Benito Juárez y Coyoacán. Okay. Entonces tú puedes meter un escrito simple preguntando, diciendo, acredito yo mi personalidad de que soy condominio propietario o que rento en ese condominio. Y puedo preguntarle a la PROSOC, oye, dime si tengo un administrador registrado en mi condominio. Okay. La oficina desconcentrada te puede indicar si es condominio o si el registro se le dio a un profesional o si no existe un registro. Ok, perfecto. Muchos nos preguntaban sobre qué otras, ¿qué podría decir? Problemas, además de la morosidad, puede resolver la PROSOC, ¿no? Porque el administrador no solamente cobra, ¿no? También luego dicen, no, es que las cortinas, nos comentaban eso. Sí. Es que las cortinas no pueden ser de diferente color que tu mascota, que no, hay muchísimos problemas en convivencia, no solamente los vecinos, sino en general. Pero ¿qué otros problemas puede resolver el administrador y después la PROSOC? Mira, tenemos registro de, por ejemplo, recibimos casi 6,000 quejas condominales el año pasado. Estas quejas, casi el 35% fue de invasión de áreas comunes. Okay. ¿No? Pero la primera problemática o el primer concepto de queja ha sido que se ostenta a la gente como un administrador sin tener registro. Es decir, que tú llegas, como decías, oye, pues págame a esta cuenta. Sí, pero a mí no me consta que tú eres mi administrador registrado. Entonces, hacen un ostentamiento de una figura del cual no son. Entonces, por eso se ha sancionado más. La otra, invasión, como te decía, áreas comunes, administraciones irregulares. Es decir, que no rindes cuentas a tus vecinos. Y la cuarta era morosidad.
Entonces, esos 4 conceptos son los que hemos atacado casi en 6,000 quejas condominales. Ok, perfecto. ¿Yo qué puedo hacer como vecino si de repente... También hay un fondo condominal, ¿no? Que es como para emergencias. Si tienes un fondo de reserva. De reserva. Así es. Ese fondo de reserva, pues tú lo tienes ahí para ciertas situaciones que ocurran en tu condominio. Y que se me vaya. Es decir, por ejemplo, se nos va el agua, que ahorita ha sido recurrente, ¿no? Por ciertas circunstancias climatológicas. Se te va el agua y hay que comprar pipas. Bueno, pues de ahí puedes establecer del fondo. Si no hay en el fondo, estableces una cuota extraordinaria, pero también la tiene que aprobar la asamblea y todos los vecinos. ¿Qué se necesita para que una asamblea apruebe que vote la mayoría de los vecinos que está presente? Por ejemplo, si somos 100 vecinos Así es. y solamente hay 10 en la asamblea, o sea, los 10 deciden por los 100. Ok. Una vez que tú tienes tu asamblea, la difundes con tus vecinos. Obviamente tú vas a establecer un horario y un día donde sabes que los vecinos pueden asistir a esa asamblea. Okay. Hay primera, segunda y tercera convocatoria. Es decir, esto es cada media hora. Entonces, a primera convocatoria llamas a los vecinos, media hora después vuelves a llamar a los vecinos y en tercera convocatoria sesionas con los que estén. Okay. Pero si cumples el requisito de difundírsela a todos tus vecinos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como habíamos comentado, hay un fondo de reserva y tenemos los pagos de mantenimiento y tenemos un colchoncito, ¿no? Por cualquier situación. Y de repente vemos que el administrador condomínio que vive ahí se fue y ya no aparece, o el administrador que contratamos se dio la fuga, ¿no? Y nuestro dinero no aparece. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Ahí está. A quien tú nombres como administrador, porque la ley establece que si yo ya voy a dejar, ya vence mi contrato de prestación, en el caso que yo sea profesional, o se termina mi año, porque PROSOC te da registros por año y la ley te permite que te puedas volver a renovar por otros 2 años, es decir, máximo 3, tú puedes administrar un condominio consecutivamente. Entonces, cuando yo ya termina mis plazos que establece la ley, tengo que convocar para decir, termina mi periodo y ustedes vecinos nombren a otra persona. En el caso de que no lo haga, queda el comité de vigilancia y el comité, dice la ley, tiene esa atribución de poder convocar si el administrador no lo hizo. Nombras una nueva administración. Este administrador le tiene que requerir al administrador anterior. ¿Por qué? Porque te tiene que hacer entrega de tu libro de actas, te tiene que hacer entrega de los saldos de las cuentas, te tiene que hacer entrega de los reportes de morosidad, etcétera, etcétera, contabilidad y cuánta cosa, ¿no? Entonces, si no lo hace, tienes que venir aquí a PROSOC. Inicias queja condominal e inicias tu procedimiento de sanción económica. Agotas estas instancias y tendrías que ir a un tema de una fiscalía. Es decir, ya sea por una administración fraudulenta o por fraude o abuso de confianza, etcétera, etcétera. Ya como la clasifiquen en un tema penal. ¿Se ha logrado encontrar a administradores que se han fugado, por así decirlo? Y les doy una buena noticia. Nosotros cuando llegamos aquí hace 2 años, ya tenemos casi más de 25 convenios de colaboración firmados con distintas dependencias y entidades de la Ciudad de México. Una de ellas es la Fiscalía de Justicia de aquí de la ciudad. Entonces hacemos esa vinculación una vez que el vecino presenta su denuncia, tiene su numerito de la carpeta de investigación y vinculamos al vecino con Fiscalía. ¿Para qué? Para que el procedimiento se acelere. Perfecto. Entonces, ustedes son como un asesor, o sea, acompañan y llevan de la mano, ¿no? Así es, porque mira, los temas que ocurren en una unidad habitacional, las unidades nosotros las tenemos como un concepto de pequeñas ciudades. Entonces, al interior de una pequeña ciudad ocurre todo, de todo tipo, ¿no? Entonces, por eso nosotros teníamos esa urgencia de decir, si bien somos un organismo conciliador, creo que la ley nos permite ir un poquito más allá y atender cada una de las necesidades de los condominios. ¿Cuál es la proyección que tiene la PROSOC? Digo, es un final de sexenio, es complicado hacer este tipo de proyecciones, pero en números, hablando de una ciudad más allá de partidos políticos, ¿cuál es la proyección, por ejemplo, de número de departamentos, de condominios, y de necesidad que ustedes tendrán como dientes para poder operar y también para poder ofrecer los servicios a los administradores? Pues mira, sí necesitamos mayor personal, ¿no? O sea, recurso humano, porque casi somos en todo el organismo como 400 trabajadores. Okay. Para darle cobertura a 15 alcaldías
siento que es muy pequeño, ¿no? Presupuesto, obviamente. Nosotros tenemos un presupuesto alrededor de 413 millones de pesos. Okay. Igualmente, de este presupuesto, 250 millones se destinan a nuestro programa social, Bienestar en tu Unidad. Es un programa que ayuda en el mejoramiento menor y mayor de las unidades habitacionales. A simple solicitud, pero de administraciones registradas, te puede ser beneficiado de que nosotros hagamos una obra mayor en tu unidad. Una sustitución de red, de agua potable, de drenaje, impermeabilización, pintada de fachadas, juegos, etc. etc. Okay, a ver, esto es muy interesante, Sí. y creo que no se sabe mucho. No se sabe mucho. Nosotros vivimos en un vecino, nosotros podemos pedir en una asamblea que la administración registrada aquí les pida a ustedes algún servicio, entonces, como el que me acabas de comentar, ¿qué requisitos necesitamos cumplir? Mira, cada enero se publican las reglas de operación de cada ejercicio y ahí se van estableciendo los requisitos, pero lo principal es que tú ingreses tu solicitud del apoyo, es decir, en esos primeros días. Cerramos en junio de cada año y es la última solicitud que se ingresa. Casi ingresan entre 4,000 y 6,000 solicitudes, pero el programa nos deja impactar un promedio de 3,300. Entonces es importante que lo hagas en tiempo. Okay. Es decir, tú puedes pedir un proyecto que a ti no te alcance con el dinero de tu fondo o con el dinero de las cuotas. Es decir, metes el apoyo y dices, bueno, nosotros tenemos 3 edificios y queremos la pinta de fachadas de esos 3 edificios. Bueno, se lleva un proceso, se lleva una asamblea informativa donde los vecinos, ya que ingresaste, qué es lo que tú quieres, ustedes deciden si ese es el proyecto que quieres. Okay. ¿No? Y se hace un padrón, se publica un padrón de beneficiarios casi en el mes de marzo. Y ahí tú puedes saber si fuiste beneficiado con el programa social. ¿Qué podemos pedir? ¿Pinta de fachadas, impermeabilización, qué más? Todo lo que tenga que ver con áreas comunes. Okay. Cualquier tipo de necesidad de obra menor o mayor que sea de áreas o bienes de uso común. ¿Instalación de cámaras? Igual podría ser. Instalación de cámaras, hacemos la gestión aparte porque tenemos vinculación con el C5. Ah, ok, y perfecto. podemos gestionar las cámaras del C5, alertas sísmicas, que eso tampoco entra en el programa. Pero todo, por ejemplo, sustitución de red de drenaje, de agua potable, impermeabilización, pintura de fachadas, instalación de juegos, bardas, etc. Actualmente me comentas que teníamos a 4.2 millones de personas viviendo. 4.2 millones de personas. Y la ciudad sigue creciendo. Un condominio, así es. Y siguen construyendo edificios, ¿no? Así es. Mira, porque nosotros tenemos actualmente el registro de 10,000, pero la ley marca que los notarios públicos, una vez que otorgan una escritura de un régimen, es decir, que ya se construyó un condominio, tienen que darle aviso a la PROSOC. ¿Para qué? Para que este edificio se registre. Okay. Tanto la escritura constitutiva como los reglamentos internos. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber cuántas construcciones actualmente de condominios se están dando en la ciudad. El registro entre ustedes no tiene ningún costo. Si nosotros como asamblea queremos registrarnos oficialmente en la PROSOC, no hay ningún costo. De hecho, el registro es por el notario. Establece la ley, okay. Nos manda una copia certificada de esa escritura pública del régimen de propiedad y en tu escritura pública viene un apéndice, que es tu reglamento interno. Son los 2 trámites o documentos que nosotros registramos. Y la última pregunta que tengo registrada aquí es, ¿los administradores están obligados a darnos un recibo por el monto que les estamos pagando? Así es. Tu administrador te tiene que dar un recibo con folio donde establezca la persona, el departamento, el mes, el monto y firmado con el nombre del administrador. ¿Es deducible de impuestos? ¿Mande? ¿Es deducible de impuestos? Bueno, ya el tratamiento fiscal que le da a cada quien como persona individual, pues ya es a beneficio de o a elección de, digamos. Perfecto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gusto.